Entre las criaturas y almas en pena que celebran esta noche eterna, mis ojos distinguen de pronto una silueta distinta. Mientras mis dedos arrancan un último lamento a las cuerdas, contemplo a una joven que acaba de llegar al salón. Su nombre es Paola. Sus pasos vacilan al atravesar el umbral, y la penumbra festiva parece aferrarse a ella con curiosidad. La joven viste ropas comunes, empolvadas y desgarradas en los bordes, disonantes con la elegancia macabra de los demás invitados. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejan el parpadeo de las velas con un brillo de angustia. Lleva abrazada a su pecho una pequeña linterna apagada, como si fuera un talismán preciado. Al avanzar, varias miradas se posan en ella. Las damas espectrales y los caballeros demoníacos se apartan sutilmente a su paso, percibiendo la fragilidad y el dolor que emanan de su alma. Dejo descansar mi violín. Un silencio expectante envuelve la sala, roto solo por el chisporroteo de las velas. Paola se detiene frente a mí. Puedo ver un rastro de lágrimas secas marcando caminos tristes en sus mejillas pálidas. No pronuncia palabra, pero extiende la linterna hacia mí con manos temblorosas. Entiendo sin necesidad de preguntas. He visto a muchas almas llegar a esta fiesta cargando con historias de dolor, de misterio y de muerte. Con un leve gesto, invito a Paola a sentarse en una antigua silla tallada con figuras demoníacas a mi lado en el estrado. Al hacerlo, las conversaciones se apagan por completo. Cientos de ojos brillantes nos observan. El charro negro, anfitrión de la velada, sonríe desde las sombras de algún rincón, pues sabe que una historia potente está a punto de ser revelada. Paola toma asiento y baja la mirada. Sus labios malva se entreabren, pero su voz no llega a salir. Comprendo que quizá revivir lo ocurrido le resulta doloroso. Deposito mi mano enguantada sobre su hombro con gentileza, infundiéndole ánimo. «Tranquila, aquí tu historia será escuchada», le susurro con una voz que solo ella puede oír. Paola respira hondo. Sus ojos se clavan en la linterna que aún sostiene y asiente lentamente. Entonces, con voz queda, me susurra lo acontecido. Mientras sus palabras fluyen solo para mis oídos, mi mente pinta la escena de su relato. Y ahora, queridos invitados a esta noche eterna, seré yo quien les transmita fielmente la historia de Paola, tal como ella me la ha confiado. La historia de Paola comienza en una noche sin estrellas, bajo un cielo ahogado de nubes. Paola, agotada pero resuelta, llegó frente a los portones herrumbrosos de lo que antaño fue el Sanatorio de Santa Lucía, un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad. El viento arrastraba hojarasca seca por el camino, y los altos muros de ladrillo desnudo se alzaban como gigantes dormidos en la oscuridad. Paola había aceptado un trabajo temporal como veladora nocturna del lugar. Desde que el hospital cerró sus puertas años atrás, solo un vigilante mayor, un velador viejo, cuidaba la propiedad. Pero la empresa de seguridad había decidido enviar a alguien más joven para ayudarle en sus rondas. Así fue como Paola, necesitada de ingresos y siempre valiente ante los retos, se ofreció para esas largas noches de guardia. Con una mezcla de nervios y determinación, Paola cruzó el patio y subió los pocos escalones hasta la entrada principal. La gran puerta de madera tallada cedió con un suspiro áspero. Dentro, un vestíbulo amplio se extendía ante ella, sumido en penumbra. La luz pálida de la luna se filtraba por las altas ventanas polvorientas, dibujando rectángulos blanquecinos en el suelo. En ese claroscuro fantasmagórico distinguió un mostrador de recepción cubierto de telarañas y, más allá, corredores que se perdían en la oscuridad. Paola dio un respingo al verlo aparecer tan de repente, pero pronto reconoció al velador veterano del que le habían hablado. El hombre avanzó hacia ella arrastrando ligeramente los pies. Cuando estuvo a la distancia de unos pocos metros, alzó la linterna iluminando a Paola desde abajo, lo que dio a su rostro arrugado un aspecto espectral por un instante. «Buenas noches», saludó él con voz ronca y queda, casi un murmullo que se mezcló con el eco del vestíbulo vacío. Paola esbozó una sonrisa nerviosa y se presentó.
extendiendo una mano en ademán cordial. El velador tardó un par de segundos en reaccionar antes de estrechársela brevemente. Su piel estaba helada al tacto. «Pensé que no vendría nadie», dijo el hombre, entrecerrando los ojos como si le costara enfocar la mirada. «Soy Ramiro, el velador». Su expresión era difícil de leer en la penumbra. Parecía a la vez aliviado y extrañamente receloso. Paola notó que los ojos de Ramiro brillaban inquietos. Tal vez no estaba acostumbrado a tener compañía en esas horas. «Mucho gusto, don Ramiro», respondió ella en tono amable, aunque su voz resonó demasiado fuerte para lo silencioso del lugar. Bajó instintivamente la voz. «Vengo a ayudarle con la vigilancia, como me indicaron». Ramiro asintió despacio, sin dejar de mirarla fijamente unos instantes más de lo cómodo. Luego desvió la luz de su linterna del rostro de Paola y la giró hacia el corredor principal. «Sí, claro, acompáñeme», murmuró simplemente. Mientras avanzaban, Paola sentía un cosquilleo de aprensión en la nuca. El aire olía a encerrado, mezclando desinfectante añejo con moho. Intentó entablar conversación para disipar la tensión. «Parece un lugar enorme», comentó en voz baja. «¿Desde cuándo está cerrado?». Ramiro siguió mirando al frente. Su silueta, iluminada por el halo trémulo de la linterna, parecía más encorvada a cada paso. «Desde hace 5 años», respondió después de un silencio. «Desde aquel incidente». Paola frunció el ceño, intrigada. «¿Incidente?». El velador se detuvo un instante volviendo ligeramente la cabeza hacia ella. La escasa luz dibujó media sonrisa tensa en sus labios. «Un incendio», aclaró secamente. «Hubo un incendio en el ala norte. Murieron varios internos y un doctor. Después, el hospital no volvió a abrir». Tras esa revelación inquietante, Ramiro reanudó la marcha sin añadir más. Paola sintió un nudo en la garganta. No le habían mencionado nada de un incendio en la información que recibió. Solo sabía que el lugar estaba clausurado por razones presupuestarias. Apesadumbrada, siguió al velador a través del laberinto de pasillos. A medida que se internaban más en el sanatorio, la sensación de opresión aumentaba. Las sombras parecían espesas como neblina negra entre los haces de luz de la linterna. Paola juraría que en el borde de su visión algo se movía, un cambio sutil en la oscuridad, como cuando una figura se esconde justo antes de que uno la enfoque directamente. Varias veces parpadeó y miró 2 veces, solo para encontrar los mismos muros silenciosos y descascarados. Tragó saliva y decidió seguir preguntando, quizá por compañerismo o para ahuyentar su propio miedo que se colaba en su pecho. «¿Y usted estuvo aquí durante el incendio?», inquirió en un susurro tímido. Ramiro se detuvo tan bruscamente que Paola casi chocó con él. El velador giró la cabeza lentamente hacia ella. Sus ojos se veían hundidos y brillantes, rodeados de profundas ojeras, cuando la luz los iluminó de refilón. «Sí», dijo apenas audible. «Yo estaba aquí aquella noche». Un silencio incómodo cayó entre ellos. Ramiro bajó la mirada un segundo, como si reviviera imágenes desagradables. Paola notó que su mano, la que sostenía la linterna, tembló un poco. Finalmente Ramiro pareció recomponerse y señaló con la linterna hacia una puerta a su izquierda. «Esa era la sala de recreación», indicó con voz neutra, «donde los pacientes pasaban el rato». Paola asomó la cabeza. Vio un salón amplio con sillones polvorientos y juguetes viejos esparcidos. Un caballo mecedor de madera yacía volcado en una esquina, su cabeza tallada mirándola fijamente en la penumbra. «Debió ser un lugar alegre en su tiempo», comentó intentando sonar positiva. El velador soltó un sonido extraño, quizá una risa apagada o un quejido. «Las risas que hubo aquí se apagaron hace mucho», susurró, «pero a veces aún me parece escucharlas». Paola sintió un escalofrío. No supo qué responder, así que permaneció callada. Continuaron. «¿Escuchó eso?», murmuró ella.
El velador asintió silenciosamente y giró sobre sus talones en dirección al sonido. Paola sintió que los vellos de sus brazos se erizaban. Parecía el ruido de una puerta golpeando contra su marco, movida quizás por el aire. Pero en el ambiente estanco del hospital no había corrientes de aire perceptibles. Ramiro levantó una mano indicando que se quedara atrás, y avanzó despacio hacia la derecha, de donde creía provenir el ruido. Paola, tensa, lo siguió a unos pasos de distancia pese a la seña, incapaz de quedarse sola. Doblaron la esquina y divisaron al final de ese nuevo corredor una puerta entreabierta que se movía lentamente. Era la fuente del golpeteo. La puerta se abría y cerraba unos centímetros, repetidamente, con un quejido bajo cada vez que se movía. Ramiro bajó la luz de la linterna, como si dudara en alumbrar completamente la escena. Sin embargo, Paola, armándose de valor, adelantó su propio brazo con la pequeña linterna que llevaba en el cinturón, iluminando el fondo. La puerta llevaba el rótulo «Archivo». Debía de ser la sala de expedientes. Por la rendija abierta no se veía a nadie, pero el movimiento cesó en cuanto la luz la alcanzó, quedando la puerta entreabierta de modo inerte. «Seguramente el viento», susurró Paola, aunque su voz sonó vacilante. Ramiro no contestó. Se acercaron con cautela. El velador empujó la puerta con la punta de su bota, abriéndola por completo. La sala de archivos apareció ante ellos. Estanterías metálicas cubiertas de polvo y fichas esparcidas por el suelo, como si alguien hubiera hurgado entre los expedientes tiempo atrás. Un par de archivadores volcados y cajones abiertos daban la impresión de un caos antiguo, detenido en el tiempo. Ramiro barrió el lugar con la luz. El haz de la linterna reveló remolinos de motas de polvo danzando en el aire enrarecido. «Nada por aquí», murmuró Ramiro, más para sí que para ella. Paola, sin embargo, sentía un peso invisible sobre el cuarto, una energía densa que la hizo estremecer. Notó algo en el suelo, cerca de uno de los archivadores caídos. Se agachó para ver. Era un cuaderno de tapa negra muy gastado, atado con una cuerda. «¿Qué es esto?», dijo mientras alargaba la mano. Antes de que pudiera tocarlo, los dedos fríos de Ramiro se cerraron en su muñeca deteniéndola. «Mejor no». La voz del velador sonó áspera. Paola se irguió sorprendida por la brusquedad. Ramiro la soltó de inmediato y bajó la vista como apenado. «Discúlpeme, es tarde. Sigamos con la ronda». Avanzaron hacia el ala norte, donde el aire se volvía más frío. Las paredes presentaban manchas oscuras, huellas fantasmales del humo del incendio de años atrás. Paola sintió un peso en el pecho al pisar ese sector maldito. Ramiro levantó la linterna, que empezó a parpadear con más intensidad, proyectando destellos inestables sobre los muros tiznados. «¿Qué ocurre con la luz?», susurró Paola al notar que el haz vacilaba. «Quizá esta linterna quiere recuperar su cordura perdida». Paola sintió un escalofrío recorrerle la columna. La frase había sonado extraña, sin sentido. Lo miró fijamente, pero Ramiro mantenía la vista en la linterna con una media sonrisa ausente, como quien habla solo. Dijo: «¿Cordura?», preguntó ella con cautela, pensando que tal vez no había oído bien. Ramiro no respondió. En lugar de ello, alzó de nuevo la linterna, que ahora volvía a brillar con normalidad, y siguió caminando. De pronto, un sonido nuevo rasgó el silencio. Risas. Un coro tenue de risitas agudas resonó a lo lejos, como el eco de niños jugando en algún salón. Paola se detuvo en seco, el corazón en un puño. No podía ser. ¿Niños? ¿A estas horas en un lugar abandonado? Ramiro también se detuvo, pero no alzó la mirada. Susurró casi inaudible: ¿Las escuchas? No estaba claro si preguntaba a Paola o a sí mismo. Sí, atinó a responder ella con la boca seca. Siempre ríen a medianoche, añadió él en un tono monótono, jugando entre las sombras. Paola tragó saliva con dificultad. Las risitas se apagaron tan súbitamente como habían surgido,
dejando una estela de terror en el aire. Antes de que pudiera decir nada más, Ramiro apuró el paso. Giró por otro pasillo y comenzó a descender unas escaleras estrechas. «Espere, ¿a dónde vamos?», llamó ella, apresurándose tras él. «Al sótano», respondió el velador con frialdad. «La caldera y los generadores están abajo. Quiero revisar algo». La escalera de caracol los llevó a la profundidad de la antigua caldera. El sótano olía a metal oxidado y carbón. El espacio se abría en una sala abovedada donde se distinguía la enorme caldera negra como la boca de una bestia dormida. Tubos recorrían el techo y las paredes. Ramiro se detuvo frente a un panel eléctrico oxidado. Tocó unos interruptores. Ninguno respondió. Parecía concentrado en su tarea, o tal vez fingiendo estarlo. Paola, mientras tanto, alzó su propia linterna hacia los rincones. De improviso, su luz atrapó algo en la penumbra. Una figura pequeña, encorvada, que asomaba la cabeza tras uno de los tanques de la caldera. Alguien estaba allí, observándolos. «¡Ah!», exclamó dando un paso atrás. En ese parpadeo, la figura desapareció detrás del tanque. Ramiro se giró bruscamente. «¿Qué pasa?». «Vi a alguien», balbuceó Paola apuntando con la linterna temblorosa. Allí detrás, nos estaba mirando. Parecía un niño pequeño. El velador frunció el ceño. Sin decir nada, caminó hacia donde Paola indicaba. Rodeó la caldera despacio, iluminando con cautela. Ramiro suspiró y negó con la cabeza. «No hay nadie. Aquí abajo solo estamos nosotros y las ratas». Su voz intentó sonar tranquilizadora, pero Paola notó un matiz extraño en ella, como si aquello le divirtiera. Ella sabía lo que había visto: la silueta de un niño con pijama, encorvado, con ojos brillantes. Por más absurdo que pareciera, estaba segura. Un escalofrío le recorrió la piel al pensar en las risas que oyeron antes. «Es tarde, nuestra mente nos juega trucos», dijo Ramiro entonces, colocándole una mano huesuda en el hombro fugazmente. «Será mejor subir de nuevo». Paola asintió con rigidez, aún con la vista perdida en el rincón vacío donde aquella figura estuvo. Se apresuró detrás de Ramiro de regreso a las escaleras de caracol. Mientras subían, sintió una punzada de creciente temor. Las extrañezas se acumulaban. Las puertas que se mueven solas, risas invisibles, niños fantasma, palabras sin sentido del velador. ¿En qué lugar aterrador se había metido? Al llegar de nuevo al pasillo del ala norte, Ramiro se detuvo en el rellano. Parecía agitado. Respiraba con cierta dificultad. Paola notó que sus manos temblaban ligeramente y que sus ojos se perdían en la oscuridad del corredor frente a ellos. «Don Ramiro, ¿se encuentra bien?», preguntó ella con la voz teñida de compasión y miedo. Él no respondió. Sus ojos parecían enfocados en algo que Paola no podía ver, como si en las tinieblas del pasillo hubiera aparecido una visión solo para él. Paola sintió que la temperatura bajaba drásticamente. Un hilo de vaho escapó de sus labios al exhalar. Sin previo aviso, Ramiro comenzó a caminar hacia adelante, como hipnotizado, internándose más en el ala norte oscura. «¿A dónde va?», exclamó Paola, alarmada, siguiéndolo rápidamente. Intentó sujetar su brazo. «Espere, no vaya allá, no podemos ver nada». Ramiro se soltó con fuerza inusitada para su aspecto frágil. La miró por encima del hombro con una expresión desencajada, los ojos muy abiertos y vidriosos. «Ellos me llaman», dijo con voz ronca. «Tengo que ir». Paola sintió un terror primordial al escuchar eso. El velador no contestó. Se adentró en la penumbra, ignorando la luz de Paola. Ella, aterrorizada ante la idea de quedarse sola, corrió tras él. Pero Ramiro desapareció de su vista tras doblar otra esquina. Paola llegó casi tras sus talones, solo para encontrarse frente a un pasillo vacío. La linterna temblorosa de la joven barría frenéticamente de un lado a otro, revelando únicamente puertas clausuradas y paredes tiznadas. Ni rastro del velador. «Ramiro», llamó, sin importarle romper el silencio, su voz rebotando en ecos.
¿Dónde está? Su llamado quedó sin respuesta. Solo el eco distante devolvió un lastimero «¿Dónde está?», antes de consumirse. Apretando los dientes, Paola decidió volver sobre sus pasos a un lugar conocido, la sala de archivos que habían revisado antes. Quizá Ramiro hubiera regresado allí por el cuaderno que ella intentó recoger, o tal vez allí encontraría respuestas. Con mano sudorosa, Paola abre la puerta y entra, cerrándola tras de sí como si buscara refugio en medio del caos. La sala de expedientes la recibe con su quietud polvorienta. Paola dirige la linterna a la esquina donde vio el cuaderno negro. Ahí sigue, atado con su cuerda, esperándola sobre el suelo como un perro fiel. Sin perder más tiempo, se arrodilla y toma el cuaderno. Sus manos tiemblan mientras deshace la cuerda y lo abre. Hojas amarillentas cubiertas de una caligrafía apretada se revelan bajo la luz. No es un cuaderno común. Parece más bien el diario clínico de un paciente, mezclado con anotaciones personales. Paola pasa las páginas rápidamente, buscando fechas o palabras clave. Encuentra una entrada que le hace contener el aliento. Comienza a leer en voz baja, como para sí. 12 de octubre, 5:30 p.m. El paciente Ramiro S. muestra progresos limitados. Insiste en que la oscuridad le ha robado la mente. Lleva consigo una linterna a todas partes, asegurando que en la luz puede encontrar los pedazos de su cordura. Habla con la linterna como si fuera su confidente. Tratamiento con sedantes continúa. Paola parpadeó, atónita. ¿Ramiro S.? ¿Sería el mismo Ramiro el velador? Continuó leyendo con el pulso acelerado. 22 de octubre, 2:10 a.m. El paciente se escapó de su habitación durante la noche de tormenta. Lo encontramos en el sótano, junto a la caldera, murmurando cosas incoherentes. No dejaré que me apaguen. La luz me mantiene cuerdo. La luz me devuelve lo perdido. Tenía la linterna apretada contra el pecho. Al intentar quitarle el aparato, entró en pánico y agredió al personal. Tuvimos que sujetarlo. Ha desarrollado una fijación peligrosa. Los ojos de Paola se abrieron desmesuradamente. Todo encajaba. El sótano, la caldera, la linterna. Ramiro no era un velador. Había sido un paciente internado allí. Dios mío, musitó sintiendo que el piso podía ceder bajo sus pies. Aún había más. Pasó a la última página con texto legible. 1 de noviembre, 11:45 p.m. Incendio. El caos se desató durante la cena. Algunos pacientes corrieron, otros se escondieron. El paciente Ramiro S. fue visto por última vez en el ala norte, llevando su linterna encendida. Gritaba que en el fuego encontraría la luz total para curarse. No pudimos alcanzarlo a tiempo. El ala entera ardió. Su cuerpo nunca fue recuperado entre los escombros. Presunto fallecido. Paola sintió que un sollozo ahogado subía por su garganta. El diario se resbaló de sus manos cayendo abierto al suelo. Un paciente. Ramiro era un paciente que murió en aquel incendio, consumido por su propia obsesión. Entonces, ¿qué era lo que la había estado guiando esta noche? ¿Con quién había estado caminando y conversando todo este tiempo? Antes de que pudiera siquiera recomponer sus pensamientos, algo la sobresaltó. Un leve rasguño en la puerta del archivo, como si unas uñas se arrastraran por la madera desde el otro lado. Paola dio un respingo, retrocediendo hasta chocar con un archivador. La puerta estaba entreabierta. ¿La había dejado así? No recordaba. A través de la rendija ahora solo se colaba la negrura del pasillo. «¿Ramiro?», llamó con un hilo de voz, a sabiendas de lo imposible de esa súplica. La puerta entonces se abrió lentamente con un prolongado rechinido. Paola sintió que el corazón se le detenía ante aquel sonido ominoso. Sabía que algo estaba al otro lado, algo que no debía entrar. Tras el umbral apareció Ramiro, o aquello en lo que Ramiro se había convertido. La linterna de Paola iluminó su figura. Seguía con su abrigo raído, pero su rostro había cambiado. Estaba medio carbonizado, la piel ennegrecida y cuarteada en un lado, sus labios retraídos en una mueca que descubría dientes amarillentos.
Un ojo lo tenía velado por una película blanquecina, ciego. El otro brillaba con una furia insana. En sus manos huesudas sostenía su vieja linterna encendida, cuya luz temblaba en un parpadeo frenético, proyectando sombras violentas por toda la sala. Paola sintió que el terror puro la congelaba en el sitio. Esa criatura avanzó un paso hacia el interior y con voz que era un gorgoteo, una mezcla de risa y sollozo, articuló: «¿Por qué apagaste mi luz?». Paola negó con la cabeza, lágrimas brotando de sus ojos. Yo no la apagué», exclamó rota, sin saber siquiera a qué se refería. Ramiro, o el espectro que antes llevaba ese nombre, inclinó la cabeza de forma antinatural, como un muñeco roto. La linterna en su mano empezó a fallar, alternando destellos y sombras profundas sobre sus facciones calcinadas. «La oscuridad me la quitó», susurró él dando otro paso. «Mi mente, mi cordura. Toda se fue en la oscuridad. Tengo frío, tanto frío sin mi luz». Cada palabra era un quejido lastimero que reverberaba en las paredes. Paola retrocedió más, arrastrando los pies, buscando desesperadamente una salida. Pero él bloqueaba la única puerta. Sus ojos buscaron a su alrededor. La pequeña ventana en lo alto de la pared estaba sellada por rejas. No había otra vía. Estaba atrapada con aquello. «Devuélvemela», gimió el espectro, alargando una mano hacia ella. Paola sintió una oleada de pánico abrumador. Con un grito ahogado, lanzó su linterna directamente hacia la aberración en un intento desesperado por distraerlo, y corrió esquivándolo. La linterna golpeó a Ramiro en el hombro y rebotó al suelo, apagándose. El fantasma emitió un alarido deshumanizado, un chillido de ira y dolor. Las bombillas del pasillo afuera parpadearon encendiéndose súbitamente con un brillo enceguecedor, como si la energía hubiera vuelto solo para estallar. En ese instante caótico, Paola se escabulló por la puerta abierta de la sala de archivos, sintiendo el aire helado tras de sí cuando la figura lanzó manotazos tratando de alcanzarla. Sus dedos rozaron la espalda de la joven, quemándola con un frío intenso, pero ella logró soltarse y correr por el pasillo como jamás en su vida había corrido. El grito furioso de Ramiro resonó detrás, seguido por el ruido de pasos arrastrados persiguiéndola. Paola corrió, sin dirección precisa, guiada únicamente por el instinto de supervivencia y el terror. Paola sentía el llanto ahogándole la garganta mientras corría. Su mente era un torbellino de miedo. Por momentos pensaba que escuchaba risas infantiles, mezcladas con los alaridos distorsionados de Ramiro. En un reflejo absurdo, llamó pidiendo ayuda. Gritó nombres que recordaba: «Don Ramiro, auxilio», aunque supiera que quien la perseguía era precisamente aquel en quien había confiado. El corredor desembocó en el vestíbulo principal, ese donde todo había comenzado horas atrás. El gran espacio estaba ahora sumido en sombras profundas, apenas roto por alguna luz intermitente del sistema de emergencia que chisporroteaba. La salida principal, su salvación, se hallaba al otro extremo. Paola divisó la silueta de la puerta doble de madera y casi sollozó de alivio. Con las últimas fuerzas, se precipitó hacia allí. Apoyó las manos en las puertas pesadas e intentó empujarlas, pero no cedieron. Algo, un candado, una cadena, o quizás una fuerza invisible, las mantenía clausuradas. «No, no, por favor», gimió, golpeando la madera con desesperación. Tiró de las manijas, empujó con su hombro, pero fue inútil. Estaba encerrada. Detrás de ella, al borde de las tinieblas, otras formas empezaron a congregarse. Sombras humanoides, espectros curiosos con rostros pálidos y ojos hundidos, los antiguos internos, y quizá el médico muerto, todos observando con sonrisas torcidas la escena final. Ramiro se detuvo a poca distancia de Paola. Ella podía sentir un frío antinatural emanando de su figura calcinada. Sus piernas flaquearon. Se dejó resbalar contra la puerta hasta quedar sentada en el suelo, temblando.
El fantasma alzó la linterna estropeada, como ofreciendo un macabro regalo. «Tú te quedarás conmigo», susurró, y en su tono había una mezcla de súplica y amenaza. «Aquí en la oscuridad, hasta que encontremos la luz». Paola negó con la cabeza débilmente, las lágrimas rodando por sus mejillas. «No», musitó. «Por favor, déjeme ir». Un torbellino de imágenes ajenas la invadió. Gritos, fuego devorándolo todo, la risa histérica de Ramiro mezclada con sus gritos de agonía, una oscuridad infinita tragándoselo. Paola gritó de dolor y horror, sintiendo cómo su propia cordura se resquebrajaba bajo esa oleada de locura ancestral. No pudo resistir más. Su visión se nubló con manchas negras. El vestíbulo giró a su alrededor. Lo último que vio fue la linterna de Ramiro, justo enfrente de su rostro, encendiéndose una vez más con un destello final, un destello que consumió toda la visión en luz blanca cegadora, y luego, nada. Un profundo silencio reina en el gran salón tras las últimas palabras del relato. La llama de los candelabros parece haber bajado, titilando apenas, como si también hubiera contenido el aliento durante la narración. Paola, sentada a mi lado, mantiene la cabeza gacha. Sus dedos aún aferran con fuerza la pequeña linterna apagada contra su pecho, aquella que la acompañó hasta el final. Una lágrima solitaria resbala por su mejilla, brillando a la luz sangrienta que nos envuelve. Así concluye la historia de Paola, un alma valiente que enfrentó a las tinieblas, perdiendo en ellas todo cuanto era. Su destino quedó sellado entre los pasillos fríos de un manicomio olvidado, allí donde la locura misma se alimenta de la oscuridad. Ahora ella se encuentra aquí, con nosotros, danzando eternamente en esta penumbra de la que ningún amanecer nos libera. «Gracias», susurra Paola, apenas audible, sus labios formando la palabra como un aliento. Le dedico una leve sonrisa comprensiva sin dejar de tocar. La música llena de nuevo la sala, esta vez más lenta y pesada, como si cada nota cargara con el pesar de lo narrado. En esta noche interminable, una historia más ha quedado inscrita en las crónicas de la oscuridad. Una historia de luz y locura, de una linterna que anheló restaurar la razón perdida, y de una joven cuya valentía la llevó a enfrentarse a lo inimaginable. La música alcanza su nota final. Las velas parpadean, agonizantes. Soy el violinista del diablo, que tengan dulces pesadillas.